Buenas noches con todos, apreciados profesionales de la seguridad. Sean ustedes bienvenidos a la clase de el estudio de seguridad. En esta ocasión vamos a revisar 4 unidades que nos van a permitir tener al final de esta clase una idea bastante clara sobre cómo se debe ejecutar un estudio de seguridad. Empezaremos por la unidad 1, Introducción al estudio de seguridad. La unidad 2, etapas de un estudio de seguridad. Unidad 3, informe de estudios de seguridad. Y finalmente la unidad 4, con la matriz de vulnerabilidad, que es el producto final, el entregable, que es lo que resulta de todo este proceso llamado estudio de seguridad. Bien. ¿Qué es un estudio de seguridad? Lo más importante para los estudiantes es que tengan claro a qué se refiere el estudio de seguridad. Miren, existe una gran distorsión a nivel de los profesionales de seguridad a la hora de definir lo que es un estudio de seguridad y de aplicarlo. De hecho, es importante empezar diciéndoles que son dos cosas diferentes, el estudio de seguridad y la auditoría de seguridad. Ya van a ir entendiendo el porqué de lo uno y lo otro. Y el estudio y la auditoría de seguridad, además, son diferentes al análisis de riesgos. Entonces, siempre la gente que trabaja en seguridad tiende a confundir. Vamos a hacer un estudio de seguridad, dicen. O vamos a hacer un análisis de riesgos. O vamos a hacer una auditoría de seguridad. Pero resulta que no lo tienen claro. ¿Qué es un estudio de seguridad, señores? Es una evaluación cuantitativa y cualitativa. Es decir, contabiliza y además determina la calidad. Cómo está operando, cómo está funcionando. ¿Pero de qué? Que permite determinar el estado en que se encuentran los recursos humanos, físicos y tecnológicos de un sistema de seguridad física. La diapositiva más importante de esta clase es esta que les acabo de leer, señores. ¿Qué hace un estudio de seguridad? Hace una evaluación cualitativa y cuantitativa. Cuando digo cuantitativa, quiere decir cuántos guardias hay, cuántas cámaras hay. Y cuando digo cualitativa, ¿cómo están funcionando? ¿Están bien? ¿En qué estado están? De todos los recursos de un sistema de seguridad física. ¿Cuáles son los 3 recursos esenciales o básicos de un sistema de seguridad física? El recurso humano, los recursos o barreras físicas y la tecnología. Entonces, los estudios de seguridad van a ir a evaluar esos recursos, ¿no? Que integran el sistema de seguridad física de una instalación. ¿Okay? A diferencia de la auditoría, que la auditoría evalúa cuantitativa y cualitativamente también, pero los recursos organizativos, todo lo que está escrito en el papel, es decir, el cómo. ¿Ok? El objetivo de todo estudio de seguridad siempre va a ser identificar deficiencias, debilidades, vulnerabilidades del sistema de seguridad física. Todo lo negativo, todo lo débil, todas las incapacidades que tenga el sistema que estamos evaluando. Ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de seguridad de los guardias de seguridad, a más de saber cuántos guardias hay, yo debo determinar si esos guardias tienen alguna deficiencia, si no se han capacitado, si están mal equipados, si no tienen una adecuada supervisión, si no están técnicamente distribuidos. Si voy a evaluar las cámaras de seguridad, ¿cuántas cámaras hay? ¿Qué tipo de cámaras? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los ángulos de cobertura?
y son suficientes las cámaras. Eso es evaluarlo de manera cuantitativa y evaluarlo de manera cualitativa, es decir, cómo están funcionando, cómo están operando, sirven o no sirven, si es tecnología moderna o si es tecnología análoga anterior. Si vamos a evaluar las barreras físicas, bueno, cumplen los estándares de seguridad física que ya vimos en el módulo anterior. Las barreras perimetrales tienen la altura adecuada. Las barreras volumétricas a nivel de pisos, paredes y techos, de acuerdo al valor del bien a proteger, son las adecuadas. Las seguridades de las puertas, de las ventanas, hay ductos de penetración, hay conductos de ingreso. ¿Sí? Ok. Entonces, el objetivo de un estudio de seguridad siempre va a ser identificar las vulnerabilidades del sistema. Hablemos del componente humano. ¿Cuál es una vulnerabilidad? Puede ser que estén desmotivados. Una vulnerabilidad puede que sean maltratados. Otra vulnerabilidad o deficiencia del personal de seguridad es que no estén capacitados adecuadamente. Otra vulnerabilidad o deficiencia o incapacidad de los guardias es que no estén adecuadamente equipados, dotados de los equipos necesarios para poder cumplir con sus funciones. Esas son vulnerabilidades del sistema, del recurso humano, del componente humano del sistema de seguridad. Recuerden que como estudio de seguridad vamos a hacer una evaluación cualitativa y cualitativa de todos los recursos de seguridad del sistema. ¿Cuáles son los tres recursos esenciales de un sistema de seguridad? El componente humano, las barreras físicas y la tecnología. Todo eso se articula, ¿no? Por eso es sistema. ¿Qué evalúa, como les dije hace un rato, ¿no? ¿Qué evalúa un estudio de seguridad? Evalúa el cuánto en relación a lo cuantitativo, ¿no es cierto? ¿Cuántas cámaras, cuántos hombres, cuántas barreras, cuántas cadenas, cuántas cercas, cuántas alarmas, cuántos sensores existen? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar desde el cuánto. Y desde el qué, vamos a evaluar en qué condiciones están esos recursos, qué tipo de recursos son y cómo están operando. ¿Okay? Si las cámaras tienen un buen ángulo de cobertura, si las cámaras tienen un sistema de alta resolución que permite grabación nocturna, o si necesitan iluminación, o si se opacan en la noche, ¿ok? Si las barreras estructurales que existen están cumpliendo su función o son tan débiles como para ser fácilmente vulneradas por los delincuentes, por los infractores, por los ladrones. Entonces, lo que usted tiene que tener claro en un estudio de seguridad, señoras, es qué es lo que va a evaluar. ¿Ok? Muchas veces los alumnos, cuando asisten a este tipo de seminarios, de auditorías, de estudios, dicen el formato, el formato. Bueno, déjenme decirles algo, señores. En seguridad no existen ni recetas, ni varitas mágicas, ni formatos estándares. Tomar en cuenta aquello. No existen ni recetas, ni varitas mágicas, ni formatos estandarizados. Porque la evaluación que yo voy a hacer de un sistema de seguridad física de una instalación petrolera va a ocupar formatos totalmente diferentes a la evaluación de un sistema de seguridad física de un colegio. Los buenos profesionales de seguridad desarrollan sus propios formatos entendiendo, conociendo, sabiendo qué es lo que se va a evaluar. Creo que hay una pregunta. Vamos a dar paso un momento, por favor.
Correcto. Nuestro amigo Luis Camberos de Bolivia nos dice cada cliente es diferente. Por supuesto que sí. Cada actividad humana, cada giro de negocio es totalmente diferente al otro porque enfrenta sus propios riesgos, lo que se llama técnicamente riesgo inherente, propio de, inherente es propio de. Entonces, cuando ustedes van a evaluar, ¿sí? Y capaz que yo les doy un formato. De hecho, hay un montón de formatos que les voy a dar en el módulo siguiente de auditorías, en el manual que ustedes lo tienen. Ahí los tienen. Si quieren digital, se los paso, no tengo ningún problema. ¿Para qué? Pero al final del día, la experiencia a mí me dice que esos formatos terminan siendo inútiles porque usted tiene que desarrollar sus propios formatos en base a las realidades, en base al nivel de riesgo que enfrenta el negocio, la actividad o la instalación que va a evaluar, en base a la magnitud del negocio, al giro de negocio, un sinnúmero de factores que se consideran a la hora de evaluar. Entonces, capaz que si yo le doy un formato que yo trabajé en una multinacional, no le va a servir para una institución pública o no le va a servir para una entidad financiera. Entonces, hay que sacarse el chip de la cabeza en el sentido de que los estudios de seguridad son formatos. No, no son formatos. Usted tiene que saber lo que debe evaluar. Y en seguridad física se evalúan tres cosas: componente humano, barreras y tecnología. Obviamente, en tecnología va a haber cámaras, alarmas, sistemas de control de acceso, escáner de rayos X, no sé, comunicaciones, etcétera, ¿no? A nivel del componente o recurso humano, usted va a evaluar a los vigilantes, va a evaluar a los escoltas, va a evaluar a los operadores de consolas o de las centrales de operaciones o de monitoreo, va a evaluar al conductor de seguridad, va a evaluar a los supervisores, si es que hay un coordinador de operaciones, lo va a evaluar al jefe de seguridad. Todo ese es el componente humano de un sistema de seguridad. En cuanto a la parte física de barreras, ¿qué es lo que va a evaluar? Lo que vimos en el módulo anterior. Por eso era importante la seguridad, empezar por la seguridad física. ¿Qué es lo que va a evaluar en lo que tiene que ver con barreras? Barreras perimetrales, barreras estructurales y barreras puntuales, ustedes recordarán. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito que ustedes lo tengan claro. ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿Qué es lo que usted va a evaluar en un estudio de seguridad? Porque si no tiene eso claro, por más que tenga formatos, a la hora que esté ya en el campo, en el terreno, en el territorio, no va a saber qué hacer. Importante, señores. ¿Okay? Recursos que evalúan un estudio de seguridad: humanos, físicos, tecnológicos. Esto es lo que usted tiene que tenerlo presente, hecho carne como profesional de seguridad. Siempre que va a evaluar algo, usted tiene que hablar los tres componentes. Son los tres componentes esenciales y básicos de un sistema de seguridad física. No pierdas de vista. Bien. Pasamos a la segunda unidad. ¿Cuáles son las etapas de un estudio de seguridad? Nosotros tenemos tres etapas: el prediagnóstico, la planificación, el trabajo de campo y el informe. ¿Okay? ¿Qué hacemos en el prediagnóstico? Bueno, pues si nosotros vamos a hacer un estudio de seguridad, debemos recabar información preliminar, información anticipada. Para esto podemos recurrir a entrevistas con el jefe de seguridad, con los jefes de las diferentes áreas o instalaciones que usted va a hacer el estudio, con el personal de seguridad, con el gerente general de la empresa, con quien usted considere le puede aportar para darle un panorama general previo de lo que va a ejecutar usted, en qué terreno va a pisar. ¿Sí? Como parte del prediagnóstico, además de las entrevistas, ¿con quién debe entrevistarse? Yo no lo sé. Debe hacer una visita de campo a la instalación, ubicarse en el sitio, hacer un recorrido,
Y finalmente, si es que hay cómo recabar antecedentes históricos, pero en relación a qué? A la problemática de seguridad que ha existido ahí. Ha habido robos anteriores, cuáles son los problemas de inseguridad que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con estos 3 ítems que usted logra abarcar, ya tiene un prediagnóstico, ¿sí? No va a ir desde ciegas. Esto, cuando nosotros hablamos en el último módulo del proceso de gestión de riesgos, esto se llama, pero ya de manera mucho más amplia, porque vamos a la gestión del riesgo, es establecer el contexto, ¿no? Pero en el prediagnóstico, usted tiene que recabar información inicial como un punto de partida. Y si es que hay un estudio de seguridad anterior, pues pídalo. Le va a servir de mucha utilidad para el trabajo que usted va a desarrollar. Ahora, en la planificación, ¿sí? Definir qué metodología va a ser. Va a ir a hacer levantamiento va a hacer levantamiento de campo, va a hacer observación de campo, obviamente, va a aplicar ya lo que es encuestas, va a aplicar tales matrices. Aquí se definen las matrices y una de las matrices más importantes que usted tiene que definir acá, donde dice formatos de aplicación, es la matriz de vulnerabilidad. Porque al final del día, como vimos en el objetivo de un estudio de seguridad, el objetivo de un estudio de seguridad, señores, es identificar condiciones de vulnerabilidad. Tanto los estudios de seguridad, atento a lo que les voy a decir, tanto los estudios de seguridad cuanto las auditorías de seguridad son herramientas técnicas de identificación de riesgos. Repito, tanto el estudio de seguridad cuanto la auditoría de seguridad son herramientas técnicas de identificación de riesgos. ¿Ok? Como son herramientas técnicas de identificación de riesgo, usted tiene que definir aquí el formato de los formatos de aplicación para levantar la información y para presentarla. Entonces aquí vienen las matrices de vulnerabilidad. Y obviamente dentro de la planificación usted tiene que establecer su cronograma. Puede hacer un cronograma mediante un diagrama de Gantt, por ejemplo. O un diagrama sencillo, un cronograma sencillo en un Excel. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la magnitud, por eso es importante que usted haga un prediagnóstico, porque va a tener una idea general de la magnitud del trabajo que va a ejecutar. Y en el cronograma usted va a decir, yo voy a demorarme 4 días en levantar información en el campo, en hacer entrevistas, en hacer observación de campo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a demorar 3 días en consolidar toda esa información y me voy a demorar 3 días más en generar el reporte o el informe del estudio de seguridad. ¿Ok? Entonces, usted hace una planificación, no le haga mucha ciencia. A veces yo veo que aparecen con unas cosas así, vean, nadie lee. Ahora tenemos que ser muy prácticos y ejecutivos a la hora de presentar la información. Por eso es lo que esta unidad del estudio de seguridad termina con el desarrollo de una matriz de vulnerabilidad. ¿Okay? En el trabajo de campo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar cartografía, planos, mapas, información del área de influencia, ¿no? Fundamental. Todo lo que sucede en el entorno, los vecinos. Entonces, usted está haciendo el estudio de seguridad. Si es que usted tiene un terreno baldío, un terreno vacío, un terreno abandonado que colinda, que limita con la infraestructura que usted está estudiando, ahí usted tiene un problema. Ahí tiene un problema de inseguridad. Entonces hay que analizar la vegetación, la altura de los árboles, la iluminación, la facilidad de acceso que tiene ese terreno o desde ese terreno hacia nuestra instalación o viceversa. También puede servir para botar cosas desde adentro hacia afuera para robar, ¿no? Dinámica y desarrollo del entorno, ¿no? ¿Cuál es el entorno?
es un sector industrial. El nivel socioeconómico de la ubicación geográfica es importante. No es lo mismo tener una agencia de un banco en un centro comercial que tener otra agencia del mismo banco en un barrio popular de alta densidad demográfica y con un sinnúmero de problemas de orden social, ¿verdad? Las condiciones cambian totalmente. Usted tiene que entender eso, porque es parte de su trabajo. Recuerden que el estudio de seguridad es una herramienta técnica de identificación de riesgo. ¿Por qué es una herramienta técnica de identificación de riesgo? Porque a través del estudio de seguridad nosotros identificamos vulnerabilidades del sistema evaluado. Y si nosotros identificamos vulnerabilidades, pues a esas vulnerabilidades luego en el proceso de gestión de riesgos tenemos que confrontarlas con las amenazas para determinar los riesgos, la real posibilidad de la materialización de un riesgo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Antecedentes de amenazas y riesgos. No, bueno, hay que levantar información de las amenazas que existen, de las bandas de delincuentes, de la tipología de delitos, de los perfiles delictivos. ¿Sí? Entonces puede recurrir tal vez a datos estadísticos de la empresa, del departamento de seguridad o de la policía o del sector como tal, ¿no? ¿Sí? Y dentro del trabajo de campo, nosotros también tenemos que levantar información de todos los medios de protección existentes, que son tres: componente humano, componente físico, barreras físicas y tecnologías. En tecnología, normalmente, ¿qué es lo que se evalúa? Todo sistema de seguridad debe tener tres tipos de componentes tecnológicos, hablando de tecnología, ¿no? Sistema de videovigilancia, sistemas de alarma contra robo y sistemas automáticos de control de accesos. Estos son los tres componentes básicos e ideales de un sistema de seguridad física. En cuanto a tecnología me refiero, ¿no? ¿Ok? Cámaras, alarmas contra robo y sistemas automáticos de control de acceso. Entonces, eso voy a evaluar en cuanto a tecnología. En cuanto al componente humano, todo el componente humano que exista, desde el guardia o vigilante, el intramuros, el resguardo, el custodio, hasta el jefe o gerente de seguridad, si yo soy externo, ¿no? Si soy jefe de seguridad, evalúo hacia abajo. Y en cuanto a barreras, barreras perimetrales, barreras volumétricas y barreras puntuales, dependiendo de lo que haya, ¿no? Dependiendo del tipo de infraestructura y de las características físicas de la instalación. Una vez que usted levante toda esta información, que ya vamos a ver cómo se la levanta, ¿ok? En una matriz muy simple, muy sencilla. De hecho, hacer un estudio de seguridad es muy sencillo, ¿sí? Cuando tú sabes, eres mecánico. Entonces yo a veces sé ver que dicen, oye, un estudio de seguridad, ¿cuánto puedo cobrar? Y veo cotizaciones de $15,000, $20,000, un disparate. Cuando veo eso, automáticamente me doy cuenta que la persona que está tras eso no tiene la más mínima idea de qué es un estudio de seguridad. El proceso de gestión de riesgos, eso es otra cosa. Pero el estudio de seguridad es sencillo. Evalúa tres cosas en componente de seguridad física, en un sistema de seguridad física. Componente humano, barreras físicas y tecnología. Pare de contar. No hay que inventar el agua tibia. ¿Ok? ¿Por qué es importante un estudio de seguridad? El informe de un estudio de seguridad. Este es como que ya el resultado, ¿no? Es una herramienta de administración de riesgos para la alta dirección, ¿no es cierto? Lo que usted presente le va a permitir al jefe, al gerente de decisión de seguridad o la alta dirección tomar decisiones para gestionar riesgos, ¿no? Para eso se hacen los estudios de seguridad. Los informes son muy útiles para la toma de decisiones y para el proceso de mejora continua del sistema de seguridad, porque como usted identifica en el estudio de seguridad vulnerabilidades, debilidades, deficiencias, incapacidades del sistema, como usted identifica eso, entonces reporta y el sistema toma las medidas para poder mejorarlo. Entonces estamos en un apoyo al proceso de mejora continua de la empresa, de la instalación. Un informe debe tener
varios criterios. Tiene que ser exacto, claro, conciso, oportuno y objetivo. Entonces yo les voy a dar un modelo de informe, tal vez le podrán adaptar a sus realidades, a sus necesidades, pero no tiene que ser extenso. Por eso es preciso, conciso, claro, digerible, entendible y oportuno, obviamente, ¿no? Porque si usted presenta este estudio después de que ya le robaron, sí, no va a servir de mucho, ¿no? En un informe de estudio de seguridad, yo les voy a pasar un formato, un modelo de estudio de seguridad, pero lo más importante, señores, es la matriz que yo les voy a compartir al final, ¿no? Entonces, un formato de estudio de seguridad debe tener una introducción, un cuerpo del informe, este es el meollo, ¿no? Que es la matriz de vulnerabilidad. Las conclusiones, las recomendaciones, anexos, actividades de control y autenticación. Si es que lo quiere presentar con un formato tradicional y como un formato estándar que yo ya no uso, ¿okay? Porque la gente cada vez lee menos y necesita insumos, herramientas, materiales precisos, concisos, técnicos para visualizar los problemas, identificar las causas, definir soluciones, tomar decisiones y gestionar los riesgos, ¿sí? Tomar medidas para las vulnerabilidades. En este sentido, les voy a compartir la matriz de vulnerabilidad. Solo alguien quiero que me confirme si se ve. ¿Sí se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Dice matriz de unidad 4, matriz de vulnerabilidad. Ya, ok, mire. Pero no se ve la matriz en Excel, es mi pregunta. No. Ok, entonces, perdón que tengo que compartirla por acá. Miren, los informes de estudio de seguridad yo los presento así, con una carátula, obviamente hago una carátula y que le diga el informe realizado por tal, pero como yo siempre digo, al meollo del asunto, a la PEP, y esto a mí me ha servido, ¿ok? Esto a mí me ha servido. Entonces, miren, matriz para informe de estudios de seguridad, señores. Vale. Dice que se fue, Ana. Se fue. Matriz para informe de estudios de seguridad. Entonces, área auditada, seguirme acá, seguridad física, barreras físicas, perímetro de la empresa, ¿no es cierto? En la fecha, y ahí viene el meollo del asunto. Esto es lo más importante. Condición de vulnerabilidad. ¿Qué es una condición de vulnerabilidad? Porque cuando yo hago el estudio de seguridad, identifico las vulnerabilidades. Entonces, la condición de vulnerabilidad en este caso es un muro bajo, como ustedes lo pueden ver, y le pongo la foto ahí. ¿Ya? Y hago mi análisis. En la parte sur de la empresa, sector posterior al garaje de vehículos, el muro tiene una altitud de 60 centímetros, lo que facilita el acceso por esta parte a la empresa. Ese es el criterio considerado para determinar la vulnerabilidad. Y yo presento una recomendación que dice, recomendación técnica, se construye un muro que proteja y evita el acceso por el sector. Entonces, como ustedes ya saben de seguridad física, le ponen que la altura debe ser de 3 metros y una guarda perimétrica de 50 centímetros con alambre de púas. Para eso era la seguridad física. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, en la misma matriz, pongo prioridad para el tratamiento. Ustedes pueden ver esto que le puse en letras rojas ahorita, ¿no? ¿Sí? Prioridad para el tratamiento. Letra roja. Inmediato, mediano plazo y largo plazo. Yo un muro no lo puedo construir de manera inmediata, ¿no? Pero sí, le puedo poner un mediano plazo a 30 o 60 días.
o dependiendo de presupuesto o realidades a largo plazo. No lo sé yo. Esto tendrán que ustedes analizarlo y recomendarlo, porque lo que sí no puede pasar es que usted cuando hace un estudio de seguridad recomiende acciones fuera de la lógica, fuera de la realidad y fuera de los presupuestos. Las recomendaciones que usted haga tienen que ser aterrizadas. Ese es otro de los problemas. Si usted tiene, vale a hacer un estudio de seguridad, usted tiene que poner 30 cámaras. Esa pobre empresa no tiene ni presupuesto para las que ya, para las 4, para mantenimiento de las 4 que tiene, peor va a poder 40 o 30 cámaras. Es algo en lo que fallan mucho, ¿no? Otra condición de vulnerabilidad en seguridad física, lo que tiene que ver con perímetros de la empresa. Solo estoy evaluando perímetros de la empresa. Usted puede poner aquí ya lo que usted quiera, donde dice perímetros de la empresa, la parte tomate. Dice vegetación espesa. Esa es la condición de vulnerabilidad. La vegetación que flanquea la parte sur de la empresa, referencia a muro de contención, facilita la aproximación y el acceso de personas desde el exterior y dificulta la visibilidad al personal de seguridad. Miren el criterio de análisis que hago yo, ¿no? Recomendación técnica, coordinar con los dueños del terreno vacío para que realice el mantenimiento y limpieza de la vegetación. ¿Ya? Y si usted aquí se quiere mandar otra recomendación, entonces usted simplemente lo que hace aquí es insertar una fila, ¿sí? Perdón, inserta una fila, ¿ok? A esto le pone así, esto también le pone así, esto le pone así, y aquí pone a otro, ¿no es cierto? Subir, no, o construir una guarda perimétrica de alambres de púa sobre el muro. Pero como eso ya no va a ser a mediano plazo, entonces yo le puedo poner aquí, ¿sí? Le pongo aquí a mediano plazo. Ya no va a ser a inmediato, ¿no? Porque hay que construir y todo. Coordinar con los dueños para que limpien, sí. Entonces, miren, mediano plazo. Vamos con otra condición de vulnerabilidad. Que la ven aquí usted. Malla dañada. 3, malla dañada. ¿Sí? Le pongo la fotito y dice, la malla perimetral en el sector norte de la empresa está caída y facilita el acceso desde el exterior. Ese es el criterio de análisis, ¿no? Sí. Recomendación técnica, reemplazar la malla por una nueva con una altura mínima de 2.5 metros y una guarda perimétrica de 4 líneas de alambres de púa, por decir algo, ¿no? Usted le puede poner 3 metros, lo que sea, de acuerdo al estándar. Y esto es a mediano plazo, ¿no? Porque no puede ser inmediato esto. Falta de iluminación, miren, la 4. Le tomo una fotito, porque el estudio también hay que hacerlo en la noche, ¿no? El sector norte de la empresa tiene una iluminación deficiente, solo funcionan 2 de las 18 lámparas, lo que facilitaría una penetración de delincuentes por este sector. Criterio técnico, ¿no? Y la recomendación, ¿cuál es? Reparar las luminarias dañadas y colocar un ronda perímetro norte mientras se reparan. ¿Se puede hacer de inmediato las dos cosas? Sí. Entonces le pongo la X donde dice de plazo inmediato. 5. Ausencia de guardia perimetral. La falta de presencia, y le tomo la fotito, ¿no? La falta de presencia de un guardia permanente en el perímetro de la empresa facilita la penetración a las instalaciones por la parte posterior de la instalación. Criterio considerado, ¿no? Recomendación técnica, asignar un puesto permanente de guardia en el perímetro posterior de la empresa, ¿no es cierto? Ustedes dirán, no hay presupuesto. Bueno, sí puede ser, ¿no? Pero depende de las condiciones de criticidad y de vulnerabilidades. Usted cumple con recomendar. Si ponen o no ponen, ya no es problema de usted. Entonces, como ustedes pueden ver, señores, este es un estudio de seguridad técnico, de tal suerte que cuando yo voy y presento el entregable,
Yo simplemente, miren, presento esto. Ahí está. ¿Sí? En una hoja, yo estoy resolviendo el estudio de seguridad de la parte perimétrica. Después puedo ir por la parte volumétrica, puedo ir por los puntos críticos a proteger, o puedo ir por áreas, o puedo ir por dependencias. Depende. En seguridad no hay formatos. Usted tiene que adaptar los formatos de acuerdo a las necesidades, a las realidades, al giro de negocio, al nivel de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, miren, en 2 hojitas yo presenté este estudio. Aquí está aquí. Miren, vean, ¿sí ven? Porque el de acá abajo es un ejercicio. De esta manera, usted puede presentar un resultado ejecutivo. Ahora, si es que lo quiere acompañar con el formato de informe que vimos hace un rato, ustedes lo tienen en su manual de estudio, todo el formato, ¿ok? Bueno, acompañan el libro de 100 hojas de estudio de seguridad, pero aparte de eso, preparan las matrices técnicas para el informe. ¿Qué creen que va a leer el gerente que pasa ocupado tomando decisiones? ¿El informe de 100 hojas o las 3 hojas o 4 hojas de estudio de seguridad? Es un análisis lógico, ¿no? Entonces, vale de las dos formas, vale del compromiso que usted tenga, pero al final del día, esto es lo técnico, lo moderno y lo ejecutivo a nivel del mundo empresarial.